Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de razones de cambio. En videos anteriores se ha estudiado la derivada de su aplicación geométrica, es decir, como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Ahora estudiaremos su aplicación física, la cual consiste en medir qué tanto cambia una magnitud respecto a otra. Es decir, dadas dos magnitudes cualesquiera, se pueden relacionar mediante una función y igual f de x con x y y derivables con respecto al tiempo t. Su primera derivada indicará la razón instantánea de cambio entre las variables. ¿Y esto qué significa? Veamos lo siguiente. Nos interesa analizar con qué velocidad se mueve el caracol al avanzar en cierto intervalo. Entonces, recuerden que ya habíamos estudiado que la pendiente de la recta secante a una curva en x y x más h es igual a s de x más h menos s de x sobre x más h menos x. Observen que acá agregamos una nueva notación. Al triángulo le llamaremos delta, el cual indica el incremento en una variable, es decir, delta s representa el incremento en y delta x representa el incremento en la variable x. Estos dos diferenciales corresponden a la tasa de variación de la variable y de la variable x respectivamente. Ahora, ¿qué pasa si s de t es la función de posición y llamamos a x t sub 0 y a x más h t sub 1? Vamos a obtener que el cociente incremental de delta s sobre delta t es la razón de cambio promedio de y con respecto a x, lo cual determina la velocidad a la cual iba avanzando el caracol en el intervalo de tiempo t sub 0 y t sub 1. Y de ahí surge la siguiente definición: velocidad media o velocidad promedio. Si consideramos s de t como una función de posición de un objeto o cuerpo en el intervalo de tiempo t sub 0 a t sub 1, la velocidad promedio se define como el cambio en la posición durante el intervalo dividido por la longitud del intervalo. Entonces vamos a tener que la velocidad media es igual a delta s sobre delta t, que es igual al cociente de estos dos diferenciales. Y ahora, ¿qué pasa si nos interesa analizar la velocidad a la cual avanza el caracol, pero ya en un momento específico, en este caso t sub i? Debemos analizar la pendiente de la recta tangente, la cual está dada por el límite cuando delta t tiende a t sub i de s t sub 1 menos s t sub 0 sobre t sub 1 menos t sub 0. Es decir, tenemos que calcular la derivada de la función de posición con respecto al tiempo y evaluarla en t sub i para conocer la velocidad en dicho momento. En otras palabras, esto permite calcular la tasa de variación de una variable con respecto a otra en cualquier punto de análisis. Y una nota importante es que la rapidez corresponde al valor absoluto de la velocidad, la cual indica qué tanto cambia la distancia recorrida por el objeto con respecto al tiempo transcurrido. Por otro lado, tenemos que la aceleración a de t viene dada por la segunda derivada de la función de posición, o lo que es lo mismo, la primera derivada de la función de la velocidad. Entonces, en resumen, vamos a tener que si s de t es la función de posición de un objeto con respecto al tiempo, se tiene que su primera derivada indicará la velocidad instantánea, lo cual vamos a representar de esta forma, y su segunda derivada indicará su aceleración instantánea, lo cual se puede representar de estas dos formas. Veamos un ejemplo. La función de posición de una partícula en movimiento rectilíneo está dada por s de t igual a 16t a la 2 más 80t menos 2, donde s está dada en centímetros y t en segundos. Me piden calcular la velocidad promedio de la partícula entre t igual 2 y t igual 5. Vean que como lo que me piden es la velocidad promedio,
la fórmula a utilizar es la del cociente incremental, es decir, S de t sub 1 menos S de t sub 0 sobre t sub 1 menos t sub 0. En este caso, t igual 2 representaría t sub 0 y t igual 5 representaría t sub 1. Entonces es simplemente calcular la diferencia de sus imágenes sobre la diferencia de 5 y 2. De esta forma, obtenemos que es igual a 798 menos 222 sobre t, o sea, 192. Lo que quiere decir que la velocidad promedio de la partícula entre los segundos 2 y 5 es de 192 centímetros por segundo. Y un segundo ejemplo dice, se introduce una población de 5.000 bacterias en un cultivo, creciendo en número de acuerdo con la función p de t igual a 500 por 1 más 4t sobre 50 más t a la 2, donde t se mide en horas. Hallar a qué ritmo está creciendo la población aproximadamente cuando han pasado 120 minutos. Cuando nos preguntan a qué ritmo, nos están preguntando la razón de cambio. Por este motivo, vamos a ir a calcular la velocidad instantánea en los 120 minutos. Aquí es muy importante notar que t está dado en horas y la pregunta está dada en minutos, entonces tenemos que hacer ese cambio. 120 minutos corresponden a 2 horas, por lo que tenemos la función p de t. Y lo que tenemos que hacer entonces es calcular su derivada, pues esta sería la función de velocidad. Entonces calculamos su derivada. Recuerden que la derivada de 500 es 0 y en este caso aplicaríamos la regla del cociente para esta segunda parte. Entonces la derivada de 2000t, que es 2000 por el denominador sin derivar, menos 2000t por la derivada de 50 más t a la 2, que sería 2t, todo sobre 50 más t a la 2 al cuadrado. Y ya teniendo esta derivada, lo único que tenemos que hacer es evaluar en 2, que representaban los 120 minutos. Obtenemos 31,55, así la población está creciendo a una velocidad de 31,5 bacterias por hora. Para terminar, tenemos un par de ejercicios con los cuales pueden practicar y la solución se encuentra a continuación.